creo que es más evidente una oposición derrotada, moralmente derrotada, cuando a quienes vemos en la tribuna hablar de seguridad son personajes como Margarita Zavala, que yo presentaba hace unos minutos aquí en Sin Censura, o esta muchacha Gómez del Campo, bueno, no tan muchacha ya, Mariana Gómez del Campo, que son pues la familia de Felipe Calderón, y en temas tan delicados como la Guardia Nacional rumbo a la Secretaría de la Defensa Nacional y el tema de la prisión preventiva oficiosa, pues no hay autoridad moral desde la oposición, mi querido Norman Pero. Creo que para la gente debe de ser eh, claro por qué el presidente habla tanto de autoridad moral y de autoridad política, que sin autoridad moral no hay autoridad política, y en la oposición carecen de ello, sobre todo en estos temas trascendentales, en este momento histórico, Norman. Sí, no es posible tratar de convencer a los demás eh, con malos ejemplos, ¿no? Nosotros recordamos perfectamente bien que el causante del desequilibrio en términos de seguridad tan fuerte que se da en el país, pues tiene nombre y apellido, ¿no? Y justamente ese nombre y apellido, pues es el esposo, es Felipe Calderón, el esposo de Margarita Zavala. La sobrina, bueno, la sobrina es una eterna plurinominal, ella vive dentro de la política, que no de la política porque no sabe hacer política. Sin embargo, ambas han logrado tener cierta exposición y lo aprovechan de esa manera, ¿no? Pero es ridículo, es triste, ¿no? Que una persona o personas con esas características se puedan atrever a hacer juicios, ¿no? Ellos ya están bajo el juicio de la historia de México y Felipe Calderón ocupa un lugar terrible. Y ella, bueno, pues ella es una codependiente finalmente en los daños, en los crímenes cometidos por el famoso carnicero de Morelia, Vicente, y eso es muy dramático, es decir, el descaro y el cinismo generalmente son penados por la reflexión popular, ¿no? Y uno lo entiende cuando mueven la narrativa de que es el presidente el que ha cambiado de idea de la no militarización a la militarización, a pesar de que se explique una y otra vez que ahora sí hay un marco legal para el actuar de las Fuerzas Armadas comparado a la patada al avispero de la supuesta guerra contra el narcotráfico, todas estas cosas que creo que es importante desmenuzárselas a la gente, porque habrá más de un despistado que les vaya a creer, con la ayuda de sus voceros, con la ayuda de esos analistas, de esos locutores, de esos comunicadores, de esos periodistas que ya hemos una y otra vez exhibido, Marcelino. Sí, hay que estarlo explicando a diario, Vicente, y hay que estarlo repitiendo. El presidente lo menciona a todas las mañaneras. También hay que estar haciendo un recuento de la historia de por qué se tienen que tomar estas acciones y estas medidas en estos tiempos, porque la Policía Federal que controlaban estos bribones pues está totalmente al servicio del crimen organizado, porque Genaro García Luna era el principal capo del país, porque en manos de ese criminal teníamos pues la seguridad de todo el pueblo mexicano. Es importante estarlo repitiendo y es importante analizar. Yo creo que esto ha hecho un poquito de falta explotarlo más o publicitarlo más por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, que la mayoría de las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Sedena, en este gobierno son acciones de índole social, colaboran prácticamente en todos los programas del gobierno de México, colaboran activamente en la Jornada Nacional de Vacunación, que bueno, pues ya tiene bastante tiempo aplicándose, ya no es noticia de diario, pero sigue, continúa en este combate a la pandemia, colaboran en los operativos de pago de los adultos mayores, colaboran, en fin, en mil acciones de índole social, no solamente en tema de seguridad, pero también requeríamos pues una fuerza real que combatiera el crimen organizado como es la Guardia Nacional, y requiere, porque aparte entre las mexicanas, los mexicanos, la confianza que existe hacia la Marina y hacia la Sedena,
pues le brinda la oportunidad de que la misma Guardia Nacional ahora esté administrada por la Sedena, Vicente. Entonces hay que dar este voto de confianza y hay que acabar y combatir día a día con este discurso hipócrita y cínico de quienes destrozaron el país y quienes bañaron en sangre a todo México. ¿Cómo,